La dama de la carretera. La carretera es un lugar misterioso, lleno de historias y leyendas que los camioneros compartimos entre nosotros durante las largas noches de manejo. Algunas historias son solo cuentos para pasar el tiempo, pero otras, se dice, tienen una pizca de verdad. He escuchado muchas de ellas, pero nunca creí en lo que decían, hasta esa fatídica noche en la que me encontré con algo que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Roberto García y tengo 45 años. Soy mexicano, originario de un pequeño pueblo en el estado de Veracruz. Desde niño siempre soñé con ser camionero, siguiendo los pasos de mi abuelo. Heredé su viejo tráiler, un Peterbilt del 82, un clásico que, a pesar de los años, aún ruge con fuerza en las carreteras. Mi abuelo siempre decía que el camión tenía alma, y aunque nunca creí en esas cosas, siempre he cuidado de él como si fuera parte de la familia. Llevo más de 20 años en este oficio, recorriendo las carreteras de México de norte a sur, de este a oeste. A lo largo de mi carrera, he escuchado infinidad de historias de terror de compañeros de ruta, relatos de apariciones, de encuentros inexplicables en la oscuridad de la noche. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los novatos, hasta que me tocó vivir en carne propia uno de esos encuentros, mientras llevaba una carga desde Veracruz hasta Monterrey por la Interestatal. Esa noche, la carretera estaba especialmente desierta. Los kilómetros pasaban, y el paisaje era un mero telón de fondo en mi mente, concentrado en el viaje y en llegar a tiempo con la carga. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, la hora en la que, dicen, los fenómenos extraños suelen ocurrir. Estaba escuchando una vieja balada en la radio cuando, de repente, vi una figura a lo lejos, caminando al borde de la carretera. Al principio, pensé que era un espejismo, pero a medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco que resplandecía bajo la luz de la luna. Su cabello negro caía en cascada por sus hombros y caminaba descalza, lentamente, como si no tuviera prisa alguna. Mi instinto me dijo que no me detuviera, pero algo en su presencia me hizo reducir la velocidad. Al pasar a su lado, giré la cabeza para mirarla, y en ese momento, ella levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Sus ojos eran oscuros, profundos, y me atravesaron como si pudieran ver dentro de mi alma. Seguí conduciendo, pero no pude sacarla de mi mente. Unos kilómetros más adelante decidí detenerme en una estación de servicio para tomar un café y despejarme. Mientras me servía, le comenté al encargado sobre la mujer que había visto. Su expresión cambió y, con voz baja, me dijo que no era el primero en verla. Muchos camioneros habían reportado encuentros similares, siempre en el mismo tramo de la carretera. Intrigado y un poco asustado, volví al camión y continué mi viaje. No había pasado mucho tiempo cuando, de repente, la radio comenzó a fallar. Un sonido estático llenó la cabina y antes de que pudiera ajustar el dial, escuché una voz clara y melodiosa. ¿Me llevas? Me quedé helado. Giré la cabeza y ahí estaba ella, sentada en el asiento del copiloto, mirándome fijamente. Sentí un escalofrío recorrerme. No había forma de que hubiera podido subirse al camión sin que yo lo notara. Intenté hablar, pero las palabras no salían de mi boca. ¿Me llevas?, repitió, esta vez con una sonrisa tenue. Asentí lentamente, incapaz de decir nada más. Ella se acomodó en el asiento y miró hacia adelante, como si simplemente estuviera disfrutando del viaje. Mientras conducía, intenté mantener la calma, aunque mi mente estaba en caos. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo había llegado hasta allí? Finalmente, logré recuperar la voz. ¿A dónde te llevo?, pregunté tratando de sonar tranquilo. Solo sigue adelante, respondió ella, sin apartar la vista de la carretera. Seguimos así durante varios minutos, en un silencio incómodo. Intenté hacerle más preguntas, pero sus respuestas eran siempre vagas y evasivas. La inquietud crecía dentro de mí con cada kilómetro que pasaba. De repente ella giró su cabeza y me miró fijamente. «Roberto»,
El camino que recorres está lleno de almas perdidas. Ellas buscan descanso, buscan redención, pero algunas, como yo, buscan compañía. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo sabía mi nombre? Intenté recordar todas las historias que había escuchado sobre encuentros como este, buscando alguna explicación lógica, pero ninguna venía a mi mente. ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar con un hilo de voz. Solo compañía, respondió ella con una sonrisa melancólica. En ese momento, la luz de la luna iluminó su rostro y vi algo que me heló la sangre. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos no reflejaban luz alguna. Eran como dos pozos oscuros, sin fondo. El miedo se apoderó de mí y sin pensarlo 2 veces, frené el camión bruscamente. Ella me miró con tristeza, como si supiera lo que iba a hacer. No puedes huir de mí, Roberto. Siempre estaré en el camino, esperando. Salí del camión y me alejé corriendo, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí, solo sé que cuando finalmente me detuve, estaba exhausto y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Un auto pasó y se detuvo al verme. Era un hombre mayor que, al ver mi estado, me ofreció ayuda. Le conté lo sucedido y su rostro se llenó de preocupación. ¿Has visto a la dama de la carretera?, dijo, como si eso lo explicara todo. Me llevó a una estación de policía cercana, donde hice una denuncia, aunque sabía que nadie me creería. Al día siguiente regresé por mi camión. Estaba exactamente donde lo había dejado, pero la mujer había desaparecido. Desde ese día, cada vez que recorro esa carretera, no puedo evitar sentir una presencia, una mirada que me sigue desde la oscuridad. La dama de la carretera siempre está allí, esperando, buscando compañía en la soledad de la noche. Y aunque nunca volví a verla, sé que algún día, en algún momento, nuestros caminos se cruzarán nuevamente. Porque en la carretera, las historias de terror no son solo cuentos, son realidades que viven entre las líneas de asfalto y los kilómetros interminables de viaje. La señora de la oscuridad. La carretera es un lugar solitario y misterioso, donde las historias y leyendas se entrelazan con la realidad. Los camioneros sabemos bien que el camino tiene vida propia, y a veces esa vida se manifiesta de maneras inquietantes y perturbadoras. A lo largo de los años, he escuchado relatos de colegas que aseguran haber tenido encuentros con entidades inexplicables, pero siempre los consideré meros cuentos para pasar el tiempo. Nunca imaginé que algún día viviría una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Rodrigo Martínez y tengo 50 años. Soy mexicano, oriundo de un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca. Desde joven, supe que mi destino estaba en las carreteras, siguiendo la tradición de mi familia. Heredé el tráiler de mi abuelo, un robusto Kenworth W900 del 85, un verdadero gigante de acero que, a pesar de su edad, sigue recorriendo las carreteras con la misma fuerza de siempre. Mi abuelo siempre decía que este camión tenía alma, y aunque nunca creí en esas cosas, siempre he sentido una conexión especial con él. Conducirlo es como llevar a mi abuelo conmigo en cada viaje. Llevo toda la vida manejando tráiler, y en todos estos años he escuchado innumerables historias de terror contadas por mis colegas. Relatos de encuentros inexplicables en la oscuridad de la noche, de figuras que aparecen y desaparecen en la carretera. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los nuevos conductores. Hace poco, mi vida dio un giro doloroso cuando mi esposa falleció tras una larga enfermedad. Desde entonces, el manejar se ha convertido en mi forma de escapar de la tristeza, de olvidar mi pérdida, al menos por un rato. Esa noche en particular me dirigía a llevar una carga desde Oaxaca hasta Tijuana. Era un viaje largo, y la carretera interestatal parecía interminable bajo el cielo estrellado. Eran cerca de las 3 de la madrugada, la hora en que, dicen, los fenómenos inexplicables suelen ocurrir. Había dejado atrás la última estación de servicio y me adentraba en un tramo solitario de la carretera cuando vi una figura a lo lejos, caminando al borde del camino.
Al principio pensé que era solo un viajero perdido, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una mujer. Estaba vestida con un largo vestido negro que ondeaba con la brisa nocturna. Su cabello, también negro, caía en cascada sobre sus hombros. Caminaba descalza, y a pesar de la oscuridad, su presencia parecía iluminar el entorno. Sentí un escalofrío recorrerme, pero algo en su aspecto me obligó a detenerme. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. La mujer levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Sus ojos eran oscuros y profundos, llenos de una tristeza que parecía no tener fin. ¿Podrías llevarme?, preguntó con una voz suave y melódica. Asentí, sin poder articular palabra. Ella subió al camión y se acomodó en el asiento del copiloto. Mientras retomaba la marcha, un silencio incómodo llenó la cabina. Sentí una extraña mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué hacía sola en medio de la nada? ¿A dónde te llevo?, pregunté finalmente, tratando de sonar tranquilo. Solo sigue adelante, respondió ella, mirando hacia el horizonte. Conducíamos en silencio, y aunque intenté hacerle algunas preguntas, sus respuestas eran siempre evasivas. Su presencia me resultaba inquietante, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir una extraña atracción hacia ella. Era como si su tristeza resonara con la mía, creando un vínculo inexplicable. De repente, sentí la necesidad de hablar sobre mi esposa, sobre la pérdida que había estado tratando de olvidar. Le conté todo, desde los momentos felices que compartimos hasta el dolor de verla partir. La mujer escuchaba en silencio, y cuando terminé, me miró con compasión. Lo siento mucho, Rodrigo. El dolor de perder a alguien querido es algo que nunca desaparece del todo. Su voz era reconfortante, y por un momento me sentí aliviado de haber compartido mi carga con alguien. Pero entonces, algo cambió. La temperatura en la cabina descendió abruptamente y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré a la mujer y su expresión había cambiado. Sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora mostraban una oscuridad profunda y aterradora. ¿Quién eres realmente?, pregunté, tratando de mantener la calma. Soy alguien que ha conocido el dolor, alguien que busca compañía en la oscuridad, respondió ella, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo 2 veces frené el camión bruscamente. Ella no se movió, simplemente me miró con esa expresión inquietante. No puedes huir de mí, Rodrigo. La oscuridad siempre está cerca, siempre te encuentra. Salí del camión y me alejé corriendo, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí, solo sé que cuando finalmente me detuve, estaba exhausto, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Un auto pasó y se detuvo al verme. Era un hombre mayor que, al ver mi estado, me ofreció ayuda. Le conté lo sucedido y su rostro se llenó de preocupación. «¿Has visto a la señora de la oscuridad?», dijo, como si eso lo explicara todo. Me llevó a una estación de policía cercana, donde hice una denuncia, aunque sabía que nadie me creería. Al día siguiente, regresé por mi camión. Estaba exactamente donde lo había dejado, pero la mujer había desaparecido. Desde ese día, cada vez que recorro esa carretera, no puedo evitar sentir una presencia, una mirada que me sigue desde la oscuridad. La señora de la oscuridad siempre está allí, esperando, buscando compañía en la soledad de la noche. Y aunque nunca volví a verla, sé que algún día, en algún momento, nuestros caminos se cruzarán nuevamente. Porque en la carretera, las historias de terror no son solo cuentos, son realidades que viven entre las líneas de asfalto y los kilómetros interminables de viaje.